Yes. Ok. Bueno, siguiendo con el tema de los seminarios, los webinars, María Suárez, vamos a tocar hoy el tema del trastorno hipertensivo, la parte número 1, de un tema bastante importante para todos, eh, tanto para los R1, R2 y actualmente R3, porque todos tocamos este tema, todos tocamos este tipo de pacientes y todos tenemos que ver en el tratamiento y la conducta que tomamos con cada una de ellas. Entonces, iniciamos primero con los datos importantes sobre la epidemiología de los trastornos hipertensivos del embarazo. Y antes de esto, les comento que lo que vamos a ver en la parte inicial o en la parte 1 de este tema es la definición, la clasificación, la fisiopatología, el diagnóstico y tratamiento del trastorno hipertensivo del embarazo. Y bueno, retomando los datos importantes, es una de las enfermedades que constituye una de las principales causas de morbimortalidad tanto perinatal como neonatal, como materna, ¿sí? Es decir, realmente el nivel para en donde se ve afectada la madre influye lo que también puede afectar al recién nacido o al neonato, y cuando queremos también darle un buen pronóstico al recién nacido podemos afectar a la madre. Entonces es un balance muy finito entre que ambas vidas estén bien, ¿sí? Se estima que la preeclampsia complica aproximadamente del 2 al 8% del embarazo. Este 2 al 8% se acerca en los países desarrollados hacia el 2% y en los países como nuestro país hacia el 8% de los embarazos. Cuando hablamos de América Latina, esta es responsable de los trastornos hipertensivos, son responsables del 26% de las muertes maternas, y es la segunda causa de muerte después de las hemorragias postparto. Además, pues se extrapola este porcentaje a la mortalidad entre la materna como fetal y como ustedes saben, aumentan sobre todo en los países en vías de desarrollo. Para la Organización Mundial de la Salud es la segunda causa de complicación materna grave, como ya les dije, después de las hemorragias postparto, y requiere unidades de cuidados intensivos, y realmente no la tenemos, sino que nuestro cuidado intensivo somos nosotros en nuestras salas de parto. Además que aquellas mujeres que padecieron un trastorno hipertensivo asociado a un parto pretérmino antes de las 34 semanas presentan aún mayor riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular a una edad temprana, probablemente por padecer una enfermedad vascular previa a su embarazo como hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, obesidad, sobrepeso, enfermedades autoinmunes o lupus eritematoso sistémico, o básicamente todo lo que engloba patologías autoinmunes. Y todo lo que englobe también las patologías del endotelio o cardiovasculares también son factores de riesgo importantes para la producción de este tipo de trastornos asociados al embarazo. El seminario básicamente se va a basar en las actualizaciones tanto de la ACOG como la FASGO, y pues la revisión de la evidencia actual sobre el tratamiento, sobre la aspirina, el calcio y todo lo más nuevo que logré conseguir sobre los trastornos hipertensivos del embarazo, que realmente han venido cambiando con el tiempo, pero en los últimos años se ha mantenido un poco. Entonces, este es el boletín del año 2019, de julio 2019, que es el 202, que es el que trata exactamente y bajo el que nos regimos para la hipertensión y la preeclampsia, la hipertensión gestacional y la preeclampsia. Nos vamos directo entonces con la clasificación, y esto es una clasificación que ha comentado el propio ACOG, indicando cómo la división de los trastornos hipertensivos, la hipertensión arterial crónica, que es la diagnosticada antes de la concepción o durante las primeras 20 semanas de gestación,
y persiste cuando se evalúa 12 semanas después del parto. Es decir, es la señora que anteriormente de su embarazo ya presentaba su trastorno hipertensivo, su hipertensión crónica y su tratamiento o no tratamiento, o tenía este diagnóstico, o simplemente cualquier tipo de clínica de hipertensión antes de las 20 semanas de gestación. Además de eso, lo clasifica también como hipertensión gestacional, que esta es diagnosticada después de las 20 semanas de gestación en una paciente previamente normotensa que no presentaba o que no presenta proteinuria positiva. Básicamente, este diagnóstico es lo que antecede a la preeclampsia. Si tenemos una paciente que presenta después de la semana 20 elevación de las cifras tensionales, pero sin proteinuria, que es uno de los criterios que luego vamos a conversar, no hay que descartar que la paciente vaya a cursar con una preeclampsia, porque el 50% de las pacientes diagnosticadas o con el diagnóstico de hipertensión gestacional desarrollan una preeclampsia. Entonces, con ello hay que tener bastante cuidado, y esta clasificación o este ítem está todavía en revisión, justamente por eso, porque cuando una paciente presenta elevación de las cifras tensionales sin proteinuria, 50% de ellas van a presentar la preeclampsia. Sigue la clasificación como preeclampsia como tal, que es la hipertensión diagnosticada después de la semana 20 con una proteinuria mayor o igual de 300 miligramos en 24 horas, que es un parámetro no necesario según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Y importante que la paciente anteriormente o antes de las 20 semanas era una paciente normotensa. Entonces, este diagnóstico de preeclampsia debe cumplir algunos criterios o varios criterios que ya las vamos a comentar también para que no nos confundamos. Y la eclampsia es la manifestación convulsiva del trastorno hipertensivo del embarazo, y realmente es una de las manifestaciones más graves de la enfermedad. Se define como movimientos tónico-clónicos de nueva aparición, focales, que pueden también existir con convulsiones multifocales en ausencia de otras causas que lo justifiquen. Es decir, toda mujer que convulsione luego de la semana 20 y tenga las cifras tensionales volando, se cataloga como una eclampsia y se trata así hasta demostrar lo contrario. Les hablaba de unos criterios que donde se define la preeclampsia como severa o no. Es decir, por eso es que siempre hemos visto que la preeclampsia con signos de severidad o con criterios de severidad y sin criterios de severidad o simplemente preeclampsia. Para definir la severidad o decir que la preeclampsia es una preeclampsia severa, se debe cumplir uno o más de los siguientes criterios. Lo primero es una presión, esto según la ACO, presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio, medida en 2 o más ocasiones con 4 horas de diferencia, y una presión arterial diastólica mayor o igual a 110, medida en 2 o más ocasiones en 4 horas de diferencia. Otras guías, como la FASGO y guías europeas, indican que con una presión arterial de 160 a 110 y usted espera 10 minutos y lo vuelve a medir y está en este mismo valor, ya es un criterio de severidad. Y también incluyen medidas como 140, 90, hablo de diastólica y de sistólica y diastólica, y hay 4 horas de diferencia entre las tomas y vuelve a censar 140, 90, ya es un criterio de severidad. No sé si se entiende por aquí, si alguien tiene alguna duda me va a comentar. Otro de los criterios de severidad, según la ACO, es trombocitopenia y con un contagio menor a 100.000 células por cámara o 100.000 plaquetas. El daño hepático expresado con la elevación anormal de las enzimas hepáticas 2 veces según su valor normal, aunque nunca tenemos valor normal de las pacientes, es muy poco frecuente que tengamos digamos un basal de las pacientes. El punto de corte es 70
las enzimas hepáticas, y la LDH en 600, dolor fuerte o persistente en epigastrio, hipocondrio derecho que no responde a la medicación y que no corresponde a otro tipo de diagnóstico que puede estar asociado a daño hepático, alteración de la función renal con una creatinina sérica mayor o igual de 1.1 miligramos por decilitro. Y aquí es un tema bastante importante porque en los últimos años se ha colocado el diagnóstico de insuficiencia, perdón, no es insuficiencia renal, es disfunción renal cuando ya tenemos una creatinina por encima de 0,9. Esto no quiere decir que debemos eliminar el sulfato porque ya el riñón no está funcionando bien, pero sí que debemos mantenernos alertas para y verificando la diuresis, la tensión y todos los demás signos y síntomas de la paciente para eh, estar vigilantes sobre el efecto del sulfato de magnesio ante todos estos órganos, sobre todo un órgano diana importante que es el riñón. Si hay presencia de edema pulmonar, cefalea de nueva instauración que no responde a la medicación y que no corresponde a alguna otra causa, y la falla visual. Todos estos son criterios que cuando se presentan ante la presión arterial, que ya les dije los valores, pues ya hacemos el diagnóstico de la severidad de la preeclampsia. Saliendo de esto, nos metemos en el terreno de la fisiopatología de los trastornos hipertensivos, que realmente es compleja, pero realmente no tanto, y lo vamos a ir enfocando con cada una de ellas para que más o menos vayamos identificando lo más y lo menos importante de toda la fisiopatología. Lo cierto es que se han descrito 1000 mecanismos y se han propuesto 1000 mecanismos para explicar la fisiopatología de la instauración de la preeclampsia, incluyendo la isquemia placentaria, mala implantación de la placenta, mala adaptación del sistema inmune, factores genéticos, apoptosis, pero estudios recientes indican que o le echan la culpa más o van hacia el terreno de los factores angiogénicos o la expresión de los factores angiogénicos en el endotelio de una mujer embarazada. Y ya lo vamos a ver por qué, tocando punto por punto. Los mecanismos o las teorías es la placentación anormal que siempre está metida en el proceso de los trastornos hipertensivos, los factores angiogénicos como ya les comenté, los anticuerpos agonistas de los receptores AT1, ya les voy a explicar de qué se trata, citoquinas y el balance de los linfocitos T helper 1 y 2, la apoptosis celular, activación endotelial, el estrés oxidativo, oxidación de las lipoproteínas, resistencia a la insulina y actividad plaquetaria. Ok, nos metemos de lleno entonces con el tema de la placentación anormal. Realmente este es un factor predisponente y es una respuesta anormal durante el periodo de placentación, pero no realmente es la causa del trastorno hipertensivo del embarazo. Por lo tanto, la placentación anormal genera en la madre una respuesta inflamatoria exagerada que probablemente por una susceptibilidad particular del endotelio genera factores de riesgo pregestacionales, que le generan factores de riesgo pregestacionales como la diabetes, la hipertensión o patologías autoinmunes, generan esa inflamación y ese proceso. Como vemos, realmente el trofoblasto, una vez se produce la implantación y empieza el trofoblasto a hacerse camino en ese endometrio hasta entrar en contacto con las venas espiraladas uterinas, el trofoblasto lo que va a buscar es invadir y venirse hasta llegar hasta la túnica de la célula, del vaso sanguíneo espiral o de la arteria espiral. Va a hacer que la túnica media del vaso sanguíneo se remodele, llegue a desaparecer y adelgaza la pared muscular del endotelio, básicamente del vaso sanguíneo espiral. Y lo que va a hacer es una remodelación de las arterias espiraladas, generando un ambiente hipóxico en las primeras semanas que posteriormente va a transformarse en un ambiente con alto flujo sanguíneo, ¿sí? Y básicamente eso es lo que controla el trofoblasto
a nivel del endotelio. Entonces, ¿qué pasa cuando presentamos la preeclampsia? Realmente no hay una remodelación, hay una invasión anormal del trofoblasto hacia las arterias espiraladas y desde la implantación y desde la remodelación arterial comienza o tenemos un vaso con mucha resistencia, con poco flujo desde las primeras semanas y ya aquí hay una reacción inflamatoria que posteriormente va a tener sus consecuencias. Realmente en los últimos webinars o revisiones de esta teoría indican que la preeclampsia es un síndrome, no es realmente una enfermedad como tal, y es un síndrome porque tiene muchísimas aristas desde donde verla, tiene muchísimas afectaciones tanto maternas como fetales, y hay que hacer un balance entre no afectar al bebé, al recién nacido o al neonato o al feto como tal, y no afectar tampoco a la madre, porque a mayor edad gestacional o a mayor edad gestacional queramos nosotros llevar un feto, mayor es la morbimortalidad materna. Y cuanto menos queramos nosotros resolver un embarazo, mayor será la morbimortalidad fetal o del recién nacido. Entonces, por eso les digo que hay que hacer un balance. Este síndrome de la preeclampsia, gracias a este mecanismo, se ha catalogado como que tiene dos fases. Uno asintomático, que es esto que está pasando acá, y uno sintomático, que es cuando realmente la paciente produce la clínica que estamos conversando. Entonces, es muy importante que sepamos que en un embarazo normal comienza a pasar esto a las 9 semanas de gestación. El trofoblasto invasor penetra hacia las arterias espiraladas de la decidua materna, formando tapones vasculares, ¿sí?, a una especie de válvula que en las primeras semanas hay un ambiente hipóxico para que la implantación sea de manera correcta, no, porque si fuera un ambiente de alto flujo, se desprendería la implantación y no tendríamos un embarazo como habitualmente lo tenemos. Entonces, luego de las 9 semanas comienza un proceso de recanalización que se completa aproximadamente a las 12 semanas, que se expresa en un aumento de la oxigenación, un aumento de la remodelación de las arterias espiraladas por el citotrofoblasto invasor y un cambio en la túnica muscular con la desaparición de las fibras musculares y la reducción de la actividad adrenérgica. Además, aquí empieza, esto es lo que ocurre normal, ¿no? Aquí empieza la producción de óxido nítrico desde las células también trofoblásticas y desde los factores angiogénicos, y esto hace también una vasodilatación de las arterias espiraladas y transforma de tener una arteria espiralada de alto flujo o de poco flujo y de poca resistencia a una arteria de muy baja resistencia con una dilatación y alto flujo, y esto ya para nutrir el embrión y el feto. En este caso ya el feto, porque el embrión ya está formado. Entonces esto hay que tenerlo bastante importante, y el tema de que comience a las 9 semanas y a las 12 semanas ya la remodelación ha hecho que el flujo sea distinto, eso también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para el tratamiento preventivo de la preeclampsia, que también lo vamos a tocar más adelante. Tenemos los factores angiogénicos, y aquí es un poquito complejo, entonces hay que ponerle atención a esta parte. Según este paper, realmente indican que la piedra angular de la preeclampsia son los factores angiogénicos, y le achacan la fisiopatología de la preeclampsia sobre todo a estos factores. ¿Por qué? En España y en Europa han realizado estudios donde identifican este señor. Este señor es el factor del crecimiento endotelial vascular, que es el VEGF, ¿sí? Y lo están tomando como un marcador sérico para identificar o para ser predictor de generar algún tipo de preeclampsia, y han tenido valores o sensibilidad y especificidad bastante elevados. Por eso es que achacan o comentan en este estudio del 2019 que la antiangiogénesis, la fisiopatología de la preeclampsia, puede ser la piedra angular. ¿Ok? Antes
decían que los mecanismos, todos formaban parte de la fisiopatología. Sin embargo, hay unos que contribuyen más y otros que contribuyen menos. Actualmente, este es uno de los que más contribuye en la fisiopatología y tiene mayor evidencia de la contribución de la fisiopatología de la preeclampsia. ¿Qué sucede? Esto es lo que ocurre normalmente. El citotrofoblasto expresa moléculas del factor de crecimiento endotelial vascular, que es una proteína angiogénica potente y también esencial para la integridad endotelial. Favorece la vasodilatación, como ya hemos visto en la figura anterior, además de inducir la síntesis del óxido nítrico y las prostaglandinas, y esto hace también que se produzca la vasodilatación de las arterias espirales. Pero, ¿qué sucede? Ella tiene un receptor, que es este señor que vemos acá. Este receptor, hola, ¿hay alguien? Ok, continuamos. Este receptor es el que acopla el factor de crecimiento endotelial. Hay una parte de este receptor que es el receptor normal y hay una parte que es soluble. Como vemos, esta barrera aquí es la barrera de lipoproteínas que normalmente encontramos en las células o en la membrana, pero hay una forma soluble, que es este señorito que vemos acá, que está presente también en, digamos, en la circulación materna, pero es el que se asocia a que este factor de crecimiento endotelial vascular, que es necesario para la remodelación normal del endotelio, no se acople a su receptor habitual y produzca la preeclampsia. ¿Sí? Entonces, lo que pasa en este caso, fíjense cómo vemos, no sé si ven mi puntero, vemos acá cómo se asocian los factores angiogénicos normalmente y vemos lo que pasa cuando tenemos formas solubles de estos factores. Bien, entonces esto resulta una disminución de las concentraciones circulantes del factor de crecimiento endotelial vascular y juega un factor importante en la patogenia de la preeclampsia, porque su forma soluble se llevan esos factores y obviamente no se da la remodelación normal del endotelio en las arterias espiraladas y produce la disfunción endotelial de forma alterada. Vamos también con este otro punto que es los antianticuerpos agonistas de los receptores AT1 y como lo he hecho en las demás diapositivas, vemos primero cómo ocurre en una gestación normal y cómo ocurre en una anormal. Las pacientes preeclánticas presentan una exagerada respuesta a los agentes vasopresores como la angiotensina 2 y existe un incremento de los niveles circulantes de este receptor. ¿Ok? En un embarazo normal, él se encuentra básicamente bajo la influencia de los demás receptores y cuando es necesario este anticuerpo o agonistas de los receptores AT1, él lo que hace es acoplarse a cada uno de esos receptores para que se dé la remodelación normal de la célula. ¿Qué pasa? En la preeclampsia, ese factor o ese anticuerpo, ese receptor AT1, que es el receptor para la angiotensina 2, está más exagerado, ¿sí? Y al estar más exagerado, hay mayor remodelación de las arterias espirales y hay una reacción inflamatoria que es lo que al final produce la disfunción endotelial. Tenemos también el balance de las citoquinas y los linfocitos T helper que se diferencian en dos grupos que tienen funciones realmente antagonistas y tienen básicamente una función de retroalimentarse uno con otro. ¿Ok? Los TH1 o los T helper 1 secretan interleuquina 1, 2, factor de necrosis tumoral y interferón gamma. Y los TH2 secretan interleuquina 4, 5 e interleuquina 10. Los TH1 tienen una función o una disminución de la respuesta inflamatoria y los TH2
tienen una respuesta antiinflamatoria. ¿Ok? Entonces, cuando no hay un balance entre los test helper 1 y los test helper 2, lo que va a hacer es que la balanza se incline hacia uno de sus dos polos. Y siempre cuando estén metidas las interleuquinas 6, la interleuquina 12 y el interferón alfa, hay un balance hacia la disminución de los factores antiinflamatorios. Esto quiere decir que cuando ese balance se pierde, evidentemente vamos a tener también un comportamiento y un mecanismo para asociarse al trastorno hipertensivo que al final del día nos produzca un daño endotelial o una disfunción endotelial, que básicamente es lo que quiere decir acá. Tenemos otro punto que es la apoptosis celular. Pues en un embarazo normal, la apoptosis participa en el proceso de invasión trofoblástica, remodelando la superficie sincitial de realmente los vasos. Y en la preeclampsia este fenómeno se distorsiona y pues lo que ocurre es que los vasos sanguíneos no ocurra en los vasos sanguíneos, en las arterias espirales, no ocurra una remodelación correcta. Entonces, la apoptosis celular debe ser, o la muerte celular programada, debe tener su curso normal en un embarazo cuando es normal, pues la remodelación va como debe ir según la edad gestacional. Sin embargo, cuando hay un desbalance o hay algún tipo de mecanismo fisiopatológico que altere la apoptosis celular, vamos a tener un daño endotelial. Tenemos otro mecanismo, ya casi para terminar de revisarlo, que es la activación endotelial, que pues, es un rasgo clínico más importante del trastorno hipertensivo, que es la alteración de la función de las células endoteliales. En la activación endotelial se asocia a una reacción inflamatoria intravascular generalizada, que es básicamente lo que ocurre acá. Como el vaso sanguíneo está ya con ese poco de interleuquinas vueltas locas que no tiene un balance como debe ser. Ahora sí. No tiene un balance o perdió el balance adecuado de las interleuquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, lo que va a hacer es que el endotelio va a empezar a llevar el contenido intravascular hacia el espacio extravascular y es por eso que nosotros vemos a las pacientes edematizadas, puede ser que sí, puede ser que no, y ya no es un criterio actualmente para indicar que la preeclampsia tiene severidad, pero puede ser que el daño endotelial pueda estar asociado a que esta activación lo que produce es que el endotelio ya comienza a ver fuga y la permeabilidad es distinta y se genera un tercer espacio. ¿Qué es lo que produce al final? Y volvemos a esta lámina, el edema y la proteinuria, como vemos hasta acá. Tenemos otros mecanismos, el estrés oxidativo, pues básicamente la hipertensión, como saben, el embarazo es un balance de múltiples mecanismos y cuando estos mecanismos realmente no están en un balance estricto estricto y fino, pues se produce alguna alteración y una disfunción endotelial que puede estar mediada por factores productores del óxido nítrico o por los otros factores que le he comentado. La oxidación de las lipoproteínas, como le dije en el segundo mecanismo de la antiangiogénesis, las lipoproteínas es la barrera que se encarga de mantener los receptores para la remodelación en su santo lugar. Si esto no ocurre y se oxidan las lipoproteínas, eso quiere decir que los receptores tampoco van a estar correctamente dispuestos a recibir los factores de la remodelación vascular y vamos a tener entonces otro mecanismo que se asocia con la preeclampsia. Otros que tenemos que ya es lo último, la activación plaquetaria, que obviamente con el trastorno hipertensivo se alteran todas las líneas las líneas endoteliales o que tienen que ver con las líneas celulares sanguíneas. Esto quiere decir que la activación plaquetaria es que realmente o normalmente el embarazo es un estado protrombótico y en la preeclampsia esto se altera o esto se aumenta aún más hacia
cuando se presenta la preeclampsia. Y la resistencia a la insulina, pues también ha sido asociada en las últimas décadas a el proceso de la preeclampsia, y no solo por el proceso fisiopatológico de la propia resistencia a la insulina, sino también por lo que tiene que ver el receptor de la insulina hacia la remodelación vascular del endotelio. Y es por esto que también se ha asociado dentro de los mecanismos fisiopatológicos de la insulina. Bueno, por fin terminamos con la fisiopatología, pero en resumen, básicamente tenemos que tener en cuenta el proceso de placentación anormal, que es uno de los procesos más importantes en la fisiopatología de la preeclampsia. Los factores antiangiogénicos, que según la evidencia toma bastante importancia en los últimos meses en cuanto a la explicación fisiopatológica de la instauración de la preeclampsia, la apoptosis celular y el proceso del desbalance entre las citoquinas y los linfocitos T helper 1 y 2. Son las cascadas fisiopatológicas más importantes. Y con eso es lo que nos debemos quedar, porque realmente esto es bastante complejo y pues si nos queremos dedicar nada más a estudiar la preeclampsia, bueno, ya esto se hace en otras instituciones y no es en nuestro país. Bueno, básicamente los factores de riesgo, pasamos ahora a los factores de riesgo de la preeclampsia o de los trastornos hipertensivos del embarazo. Y pues revisando todos los factores de riesgo, básicamente corresponde a estar embarazada. Cualquier cosa que tenga la paciente que se asocie al embarazo le puede predisponer o es considerado un factor de riesgo para padecer un trastorno hipertensivo del embarazo. Pero los más importantes son los que vemos en esta diapositiva, en esta imagen. Tenemos la nulliparidad, y por eso es que vemos o decimos que las pacientes con menor edad se ven con, digamos que la enfermedad tiene aún mayor características severas. Y esto es porque, y está explicado porque, primero, la reacción inflamatoria que produce el propio semen paterno en el endotelio, y pues que realmente el embarazo en su curso normal o anormal se va a encontrar con pues una remodelación endotelial a una edad que realmente no está preparada para, digamos que este proceso. La gestación múltiple, y esto es por las características de la placentación, porque ya no es una placenta, sino dos o dos bebés, o las arterias espirales cuando es un embarazo gemelar, realmente la estructura no es la habitual, o la conformación estructural de las placentas es distinta a un embarazo simple. Un trastorno hipertensivo previo o hipertensión crónica es un factor de riesgo importantísimo, la diabetes mellitus, las trombofilias, el lupus eritematoso sistémico o las enfermedades autoinmunes, un índice de masa corporal mayor de 30, una edad materna prolongada o por encima de los 35 años, una enfermedad renal de base es muy importante también, y la multiparidad. Tenemos entonces el diagnóstico precoz de la preeclampsia, y aquí es bastante importante porque lo podemos hacer desde el primer trimestre. Desde el primer trimestre podemos prevenir que la preeclampsia pueda tener consecuencias mayores. Realmente es muy poco probable que la preeclampsia se prevenga en un 100%, pero sí podemos ayudar a que el embarazo llegue o vaya a lo más cerca del término con un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz de lo que encontramos. Este estudio realizado en el 2017, donde combinan el Doppler de las arterias uterinas con índices plaquetarios, que los tenemos acá, que es el recuento de las plaquetas, el volumen medio de plaquetas y el ancho de distribución de las plaquetas. Estos son valores que están en un hemograma. En nuestro país vemos el recuento plaquetario y el volumen medio de las plaquetas. Esto pues es un estudio europeo, pero extrapolándolo a Latinoamérica también se puede realizar. Entonces, ¿qué hicieron en este grupo o en esta investigación?
que fue realizada y publicada en el Journal de Maternal Fetal and Neonatal Medicine. Esto es en Europa, es un grupo de Europa, Estados Unidos y Canadá, donde pues las pacientes que desarrollaron preeclampsia tuvieron un porcentaje significativamente mayor de la muesca diastólica del IP y del IR en aumento significativo y con estos valores también plaquetarios en las mujeres normotensas. Es decir, desde el primer trimestre, aunque estaba en la fase asintomática de la enfermedad, ya podíamos ver que esta señora iba a presentar o va a presentar en lo sucesivo un trastorno hipertensivo del embarazo. Entonces, ya con esto podemos iniciar un tratamiento que es del que vamos a hablar en un momento. Realmente el diagnóstico precoz está avalado en un 100% por la Fetal Medicine Foundation y la Fetal Medicine tiene en su página web esta calculadora de riesgo donde colocas la edad, los factores de riesgo, el peso de la madre, si ha presentado o si presenta diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, patologías autoinmunes, básicamente responder mucho de la historia clínica de la paciente y del Doppler de las arterias uterinas. Tienen un una calculadora para el primer trimestre, para el segundo trimestre y para el tercer trimestre. Como ven acá, dice nuevo, está desde hace un año y pues en cada trimestre actualiza ciertos factores y es muy importante que los tomemos en cuenta. Es una calculadora bastante importante y con una sensibilidad y especificidad en el diagnóstico precoz de la preeclampsia o de los factores de riesgo de la preeclampsia o como valor predictivo del que la paciente presente la preeclampsia en una edad gestacional superior. Tenemos entonces cómo hacer el diagnóstico de los trastornos hipertensivos del embarazo. Pues la gestación debe ser mayor de 20 semanas, siempre debe ser diagnosticada por encima de esta edad. Además, porque es donde el trofoblasto ya ha remodelado completamente el endotelio. Y desde aquí comienza a activarse la segunda etapa de la enfermedad, que es la etapa sintomática, y produce básicamente las cifras tensionales elevadas en la gestación. Déjame ver el chat, Adriana. En la presión arterial, aquí quise colocar básicamente las tres cosas que debemos ver y las más importantes en el diagnóstico de la preeclampsia. Lo primero es la gestación y la edad gestacional, que ya le expliqué, mayor de 20 semanas. Lo segundo es la presión arterial y también lo explicaba en los factores, en los criterios de severidad. Cuando tengamos una presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio o más, o una presión diastólica de 90 milímetros de mercurio o más en 2 ocasiones separadas por 4 horas, ya hacemos el diagnóstico de una preeclampsia. ¿Ok? Y si tenemos una presión sistólica de 160 milímetros de mercurio o más y una diastólica de 110 milímetros de mercurio o más en un corto periodo de tiempo, que pueden ser 10, 20 minutos, usted toma la presión arterial y en esos minutos ya la paciente tiene de igual manera 160, 110 o más, ya es un criterio de severidad, y la ACOG, en aras de iniciar el tratamiento lo antes posible, ha indicado que cuando tengamos este valor de 160, 110, se debe iniciar inmediatamente el tratamiento antihipertensivo y la neuroprotección con el sulfato de magnesio. Los síntomas y síntomas, los signos y síntomas, la cefalea, el tinnitus, los escotomas, mareos, visión borrosa, y los signos, la proteinuria, la trombocitopenia, la afectación renal, la elevación de las enzimas hepáticas, edema pulmonar, son los signos que podemos darnos cuenta que esta paciente está en un trastorno hipertensivo. Todos esos signos y síntomas son los que voy a explicar en lo sucesivo. Primero tenemos la proteinuria, que es un tema de discusión horrible. Así que oxigenemos el cerebro en este momento para que se nos quede
porque hasta yo mismo realizando la investigación para darles a ustedes esta información, duré varias horas para definir esto que les voy a decir. La proteinuria en 24 horas, y escúchenme bien, en 24 horas debe ser igual o mayor de 300 miligramos por decilitro en 24 horas, ¿sí? Pero no siempre nosotros en nuestro medio podemos hacer una proteinuria en 24 horas y tampoco es un valor por el que vamos a esperar para nosotros decir que la paciente no está en una preeclampsia, porque hay otros a los que podemos achacarle también que la paciente está en una preeclampsia. Es decir, no vamos a esperar 24 horas que se recolecte la muestra para después esperar otras 24 horas más que el laboratorio dé el resultado. Entonces, básicamente, no es un valor que necesitemos nosotros para terminar de decidir que es una preeclampsia o no. Y tenemos otro valor que es el índice de proteína creatinina, que es un ratio, y es la división de la proteinuria y de la creatinuria de esa muestra en 24 horas. ¿Ok? Siempre tenemos la confusión de que si dividimos la proteinuria en 24 horas sobre la creatinina sérica, no es así. La proteinuria o este índice de proteínas creatininas es proteinuria en 24 horas, creatinuria en 24 horas. También hay discrepancias si pedir o solicitar la proteinuria y creatinina parcial en orina, que es básicamente en una muestra de orina de un urolac como el que siempre tenemos, y ahí calculan y extrapolan cuánto sería la proteinuria en 24 horas y cuánto sería la creatinuria en 24 horas. No es un valor que tenga sensibilidad ni especificidad. ¿Ok? Demostrado por las instituciones que se encargan de estudiar esta patología. Este valor, cuando está por encima de 0.3 miligramos, ya se considera como, digamos que hay un daño endotelial, hay un daño a órgano diana y hay que considerarla o clasificarla como un signo de gravedad y hay que tener muchísimo más cuidado en la administración tanto de líquidos como del sulfato de magnesio, que sabemos que tiene afectación también de la función renal. ¿Ok? Dejando claro esto, vamos ahora también a este gran asterisco que tenemos sobre la proteinuria y son las tiras reactivas o el examen de orina que realizan en nuestro laboratorio o en nuestro hospital, en nuestro medio. Esto la ACOG lo considera como pertinente, pero cuando no tengamos estos valores, ni la proteinuria ni el índice de proteínas creatinina. ¿Ok? Bueno, Daniela se entra y sale. Cuando tengamos en las tiras reactivas un resultado mayor de 2 cruces, quiere decir que ya es considerado una proteinuria considerable como para decir que ya hay un daño endotelial enmarcado y está afectando y en el mecanismo fisiopatológico de la preeclampsia y debemos colocar tanto tratamiento antihipertensivo como el tratamiento de neuroprotección, que ya lo vamos a tocar también, pero este es un tema bastante importante y bastante álgido. Entonces, la ACOG o el ACOG indica que al no tener estos dos valores, podemos en nuestro medio utilizar las tiras reactivas y cuando tenemos más de 2 cruces, ya ahí es considerado como una proteinuria considerable para decir que hay un daño endotelial. Saliendo de esto, nos vamos a lo sencillo. La trombocitopenia, un contraste plaquetario por debajo, no por encima, de 100 células por campo o células por 10 a la 9, pero el contagio son 100.000. Si ya tenemos las plaquetas por debajo de 100.000, ya estamos hablando de que hay un criterio de severidad. Otra es la afectación renal y son las concentraciones séricas de la muestra de sangre de la creatinina y vamos a tener una elevación de la creatinina en ausencia de cualquier patología de base.
Cuando la creatinina se nos eleva por encima de 1.1, ya estamos hablando de una afectación renal, y aquí debemos tener sumo cuidado porque uno de los órganos diana que afecta la preeclampsia es nuestros queridos riñones. Entonces hay que tener cuidado. Al ver 1.1 en creatinina en un resultado de laboratorio, ya esto nos debe encender las alarmas y tener mucho cuidado en el tratamiento y la conducta que vamos a tener. La función hepática alterada, ya este valor se los dije hace un momento, puede ser que estén elevadas el doble de su valor normal, pero muy pocas veces tenemos el valor basal de las pacientes y tomamos como punto de corte 70 miligramos sobre decilitro. Además de eso, son criterios de diagnóstico: edema pulmonar, cefalea sin respuesta a los analgésicos y síntomas visuales de los que hemos hablado. Ahora nos vamos a lo ya casi para finalizar. Mentira, faltan como 9 diapositivas. El tratamiento de la preeclampsia realmente no es considerado un tratamiento que amerite gran conocimiento de muchas cosas, pero sí gran conocimiento de lo que vamos a utilizar en el tratamiento tanto preventivo como ya cuando ya está la preeclampsia instaurada. En la revisión de la aspirina, básicamente el empleo de la aspirina como una estrategia de la prevención para la preeclampsia se basa en su mecanismo antiagregante plaquetario y se centra en la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, que de esta forma impide la síntesis del tromboxano A2 y de prostaciclinas, que este desbalance que le hablaba también dentro de los factores angiogénicos condicionan el daño de las células endoteliales. Entonces, con la aspirina debemos tener puntos claros de cuándo usarla y cuándo no. Entonces, en estudios como el ASPER, la Fetal Medicine Foundation, tenemos que debe iniciarse antes de la semana 16. ¿Por qué? No sé si recuerdan al inicio del seminario cuando les hablaba, avísenme si me escuchan porque me avisó que mi conexión es inestable. ¿Aló? Sí, Rock, te escuchamos. Ok. La aspirina debe iniciarse antes de la semana 16, tomando en cuenta que la remodelación trofoblástica del endotelio de las arterias espiraladas va desde la semana 9, la semana 12, y hay una segunda oleada trofoblástica por allá por la semana 16 hasta la semana 20. Sin embargo, nosotros debemos tomar el tratamiento. Ay, Dios. Sí. Bueno, seguimos. María, no hables, por favor. Te escuchas como un robot. En fin, si es posible de iniciarlo antes de la semana 16, genial. Pero mejor aún si lo hacemos en la semana número 12 o antes de la semana, o desde la semana número 12. ¿Por qué? Porque aquí es donde el trofoblasto va a invadir el endotelio y ahí es donde está el problema, donde están los factores angiogénicos volviéndose locos, la agregación plaquetaria igual, los factores de crecimiento y de remodelación endotelial igual. Entonces tenemos que tratar de prevenir la preeclampsia en el primer trimestre, ¿sí? Antes del primer trimestre, antes de cumplir el primer trimestre, ¿ok? El grupo ASPER y la Fetal Medicine Foundation indica utilizar dosis de 150 miligramos. Realmente hay otros estudios, digamos, otras corrientes que indican que con 100 miligramos está bien. Y corrientes anteriores indican que con 81 miligramos está también bien. Todo bien. Sin embargo, la Fetal Medicine Foundation y el estudio ASPER, que se encargó de estudiar el efecto de la aspirina
en el proceso de la instauración de la preeclampsia indican que la dosis debe ser 150 miligramos. Y lo hace también la Fetal Medicine Foundation. O sea, ¿quién más grande para darnos digamos, una orientación o un tratamiento preventivo que esta gente que básicamente ha basado toda la institución y toda su vida en el estudio de este tipo de patología? Y que puede ser estudiado, puede ser utilizada la aspirina o el ácido acetilsalicílico hasta el final del embarazo, pero con un corte en la semana 36. Por ahí seguramente van a hacer la pregunta, ay, si yo hago en el segundo trimestre un Doppler de las arterias uterinas y están alteradas, que también es un factor predictor para realizar preeclampsia en el tercer trimestre o el propio segundo trimestre, con mayor sensibilidad y especificidad, comparándolo con el primer trimestre incluso, yo puedo iniciar la aspirina. Realmente, si la utilizas, no va a tener ningún efecto porque todo el mal está instaurándose desde la semana 9, 12, 16. Entonces, no tiene sentido. Lo ideal es hacer el diagnóstico precoz e iniciar el tratamiento preventivo para que no se instaure el proceso de la preeclampsia. Seguimos entonces con otro de los elementos del tratamiento preventivo, y es una recomendación que ha dado la Organización Mundial de la Salud en el año 2019, en octubre del año 2019, donde que en poblaciones con bajo consumo de calcio en la dieta se recomienda una suplementación diaria de 1.5 gramos a 2 gramos de calcio elemental oral para las mujeres embarazadas. Seguramente tendrán la pregunta, ¿esto qué quiere decir? ¿Que son 2 cápsulas de calcio o qué es lo que es o qué es lo que hay que darle? Básicamente el calcio que compramos en la farmacia trae 950, de 600 a 950 miligramos de calcio elemental. Pero esta recomendación de la OMS es en poblaciones con bajo consumo de calcio. Considerando que nuestra población es bajo consumo de de cualquier elemento mineral, entonces esto está bien indicado o bien recomendado en el tratamiento preventivo de la preeclampsia. ¿Ok? Entonces, lo que está descrito según la evidencia es la aspirina y el calcio. Nos vamos ahora al tratamiento o al manejo terapéutico de la preeclampsia, y esto sí rapidito porque esto lo hacemos todos los días, pero hay detalles que hay que cuidar. El ingreso hospitalario, los criterios, la presión arterial fuera de rango, los criterios de gravedad o severidad, que ya hemos tocado bastante en el seminario, la mala respuesta al tratamiento bioral del trastorno hipertensivo, afectación fetal y deterioro materno son los criterios para el ingreso hospitalario. Los paraclínicos que debemos pedir o solicitar a la paciente al ingreso, y según las guías, el tratamiento, los paraclínicos deben de realizarse controles cada 6 horas. Sin embargo, como vivimos en Venezuela, nosotros espaciamos bastante estos controles. Pero los paraclínicos generales deben ser el hemograma completo con cuenta y fórmula para verificar la función renal, urea, creatinina y ácido úrico, las pruebas de función hepáticas TGO, TGP, LDH, y podemos incluir también, se debería incluir las proteínas totales y fraccionadas, y la albúmina también se debería indicarse en este caso. La coagulación la medimos con PT, PTT y fibrinógeno, proteínas en orinas o proteinuria en orinas 24 horas y el uroanálisis. En nuestro medio hacemos todo esto, excepto la proteinuria en 24 horas, que lo hacemos ya en piso, o si nos ponemos exquisitos y hacemos la proteinuria en 24 horas en sala de parto. Pero lo ideal y lo que tenemos a la mano es hacer el uroanálisis y pudiéramos ir recolectando la muestra de 24 horas para tener este valor también documentado. Tenemos entonces grandes temas de controversia como la resolución o el manejo expectante. Y pues esto tiene indicaciones
tiene mucho que ver con los paraclínicos, con el monitoreo materno-fetal, la prematuridad y los criterios de severidad que tenga la preeclampsia. Ninguna preeclampsia con signos de severidad se maneja de forma expectante. Generalmente puede cursar o la expectancia es más que todo para darle posibilidad darle posibilidad fetal de utilizar los corticoides para que sus pulmones estén preparados para el ambiente externo. Sin embargo, si el deterioro materno es tal que amerita la resolución, según las guías internacionales, indican que el tratamiento de la preeclampsia es detener el embarazo. Básicamente es eso. Entonces, si tenemos severidad, si hay tensiones arteriales por encima de 160-110 que no responde al tratamiento, dolores de cabeza persistentes, dolor en epigastrio, síntomas visuales y toda esta lista básicamente de complicaciones de la preeclampsia, no debemos ni siquiera pensar en un manejo expectante, ¿sí? Y cuando tenemos en el monitoreo fetal anormalidades en el foco cardíaco fetal, cuando hay un óbito fetal, la interrupción del embarazo es inmediata. Realmente el manejo expectante tiene que tener sus criterios basados en el deterioro materno y darle la posibilidad también al feto de la utilización de los corticoides para el efecto pulmonar de ellos. Tenemos entonces el manejo intraparto. Generalmente el objetivo principal del manejo intraparto es la prevención de las convulsiones y el control de las cifras tensionales. ¿Qué debemos hacer y cuál debe ser nuestro manejo? Generalmente, cuando la paciente ya la recibimos en sala de parto, con sus 2 vías y con una sonda y con todas las muestras ya tomadas abajo, deberíamos inmediatamente iniciar el bolo del sulfato de magnesio porque esto nos lleva al primer objetivo, que es la prevención de las convulsiones. Aquí se los dibujo más que todo para que sepamos qué contiene cada uno y cuál debe ser el tiempo en la administración. El bolo contiene de 4 a 6 gramos en dextrosa al 5, aunque dextrosa al 5 nunca hay, no importa, póngalo en solución 0,9 o en Ringer, que siempre la enfermera va a preguntarle. Y se administra de 20 a 30 minutos el bolo, ¿ok? Esto sí en cc de 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio. Y posteriormente se inicia el mantenimiento que va a durar aproximadamente 6 horas cada frasco. Son 500 cc de solución, contienen de 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio y se va a administrar en 6 horas. Por eso es que colocamos en las historias 84 cc hora, que es básicamente 1 gramo hora. Y las guías internacionales nos indican que es de 1 a 2 gramos hora. Este monitoreo o el sulfato o el monitoreo de la administración de este medicamento es bastante estricto. Realmente el mecanismo de acción del sulfato de magnesio reduce las concentraciones del músculo estriado por un efecto depresor sobre el sistema nervioso central y por una reducción de la liberación de acetilcolina a nivel de la unión muscular. Por esto es que hay que estar muy pendientes de la toxicidad que puede producir el sulfato de magnesio. Por lo que les digo de la reducción de la liberación de la acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular, porque básicamente la paciente puede hacer una parada respiratoria en nuestras narices. ¿Ok? Aquí tenemos de lo que le hablaba, las concentraciones de sulfato de magnesio y las consecuencias que pueden tener, el efecto. ¿Ok? Lo hablamos en miligramos sobre decilitros, pues de 5 a 9 miligramos de decilitros es el efecto terapéutico o el rango terapéutico. Mayor de 9 ya hay disminución de los reflejos patelares. Mayor de 12 ya hay una parálisis respiratoria y mayor de 30 hay una parada cardíaca.
Bien, esto siempre lo pregunta Marilyn en los exámenes, así que atentos. Tomen un screenshot. Ok, nos vamos con el manejo intraparto o a nivel antihipertensivo. El manejo antihipertensivo debe iniciarse de inmediato. Generalmente, como en nuestro hospital no tenemos en la mayoría de los casos el antihipertensivo a la mano, pues nos limitamos bastante en la administración del tratamiento antihipertensivo. Pero la idea, y nuevamente les comento que según las guías internacionales, es iniciarlo de inmediato. Lo que sí tenemos en nuestro hospital es hidralazina, pero para botarla, para quebrar todos los frascos y botarla. Y eso lo podemos utilizar como una de las líneas de acción para el tratamiento antihipertensivo, que es nuestro segundo objetivo en ingresar una paciente. No es nada más para poner el sulfato y no convulsiones, sino para disminuir las cifras tensionales que a la larga vamos a tener es un menor daño endotelial. ¿Ok? Que es lo que al final queremos con disminuir las cifras tensionales. Entonces, vamos a prevenir una insuficiencia cardíaca congestiva, la isquemia miocárdica, la lesión o falla renal y un evento isquémico o hemorrágico con esas tensiones volando. Tenemos tres líneas que según la ACO son las recomendadas de antihipertensivos y tenemos el labetalol, la hidralazina y la nifedipina. Realmente el labetalol en nuestro medio, realmente en Venezuela, es poco disponible. No lo tenemos realmente disponible en nuestros esquemas para cumplirlos, ¿no? En el tratamiento antihipertensivo del manejo hospitalario o ya de posterior en piso o en sala de hospitalización. Pero sí tenemos la hidralazina y se utiliza de la siguiente manera. Diluimos los 20 miligramos que trae la ampolla, lo vamos a diluir en 20 o en 10 cc. Y vamos a ir realizando bolos de 5 miligramos cada uno. ¿Ok? De 5 o de 10 miligramos cada uno. Es decir, si yo llevo esa ampollita que tiene 20 miligramos ahí en polvito y lo diluyo en 20 cc, en cada cc que yo tenga voy a tener 1 miligramo. Es decir, yo le voy a poner a la señora el primer bolo y ahí va a tener 5 cc, 5 miligramos. ¿Ok? En cambio, si lo que hay es inyectadora de 10, en 10 cc van a estar los 20 miligramos. Es decir, por cada 2.5 yo voy a tener 5 miligramos y esa es la dosis que yo le voy a poner cada 20 a 40 minutos. ¿Ok? No se debe acumular una dosis en el bolo de 20 miligramos de una vez. O sea, no podemos lanzarle toda la ampolla. Debe ser en bolos de 5 o de 10 miligramos y se puede repetir hasta 3 veces la dosis de 20 miligramos. Es decir, usted puede llenar 3 jeringas de 20 para el tratamiento antihipertensivo de entrada de la paciente. Y lo que vas a hacer es un tratamiento de aproximadamente 1 hora. ¿Sí? Entonces, en la primera hora o en la segunda hora ya usted debe haber llevado la presión arterial media de la paciente por debajo de 115 y por encima de 90. Esto lo explica muy bien la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, del por qué debe ser así y sobre todo tiene que ver con la oxigenación fetal. Porque si nosotros tenemos una paciente en 180, 120 de tensión y la llevamos a 120, 80, quien va a tener repercusión es el feto. La madre, genial. Y ni tanto porque va a ser un efecto de redistribución. Sin embargo, y pueda llegar a ser hasta un shock. Sin embargo, el feto, si hacemos este cambio tan rápido y sobre todo en la primera hora, lo que va a generar es una hipoxia fetal y bueno, vamos a tener en el monitoreo la afectación fetal. Entonces, esto es bastante importante que lo hagamos en la primera hora y es según la Organización Mundial de la Salud, según el ACOG y según la Fetal Medicine Foundation. La nifedipina, ya todos sabemos el efecto que causa la nifedipina, su mecanismo de acción, pueden ser de 10 a 20 miligramos, se pueden repetir en la primera hora cada 20 minutos y
tener en cuenta que la dosis máxima de la nifedipina en el 2019, la ACO la actualizó de 160 a 180. Medicina interna en nuestro hospital va a venir a pelear que por qué le pone 60 cada 8, porque es así. Quizás en una persona que llega, una viejita que llega allá a medicina interna, no sea la dosis, pero en las mujeres embarazadas, el ACO, que es el colegio más grande de obstetras y ginecólogos y con más evidencia en este tema, lo avala. Así que la dosis máxima es 180. Y luego mantener la dosis de 10, de 20 o, hasta 60 miligramos de a 2 a 6 horas, o un máximo de 180 miligramos día. Aquí en esta parte de los comentarios, este cuadrito es directamente del boletín de la ACO, de lo que produce cada uno de los medicamentos o de los fármacos y su acción, cuando comienzan a hacer el efecto. Y bueno, ya en 20 minutos nosotros podemos tomar digamos, yo creo que los demás sí me escuchan, Andrea. Ya nosotros podemos censar la tensión arterial y básicamente ver si hay algún tipo de cambio. Y ya en 5 a 10 minutos podemos ver si el diagnóstico con la nifedipina puede ir dando efecto y siempre considerar la presión arterial media, el numerito que da en el medio, nuestro tensiómetro, entre 90 y 115. Si usted está dentro de ese rango, quédese tranquilo, que así la mujer, usted crea que la tensión le está explotando el cerebro, está dentro del rango aceptado. Ahora sí, ya vamos terminando. Nos vamos con las vías de elección del parto o para terminar la gestación. Bueno, siempre se va a preferir el parto por el sangrado, hay menor pérdida sanguínea, menores complicaciones. Solo está recomendada si hay un criterio obstétrico. Y aquí hay un tema con la anestesia, sobre todo en este tipo de pacientes, porque hay afectación plaquetaria a nivel de los trastornos hipertensivos del embarazo. Y el ACO también se preocupa por esto, se unió con el Colegio Americano de Anestesiólogos y concluyen que la mejor anestesia es la general cuando hay un proceso y hay una inestabilidad endotelial que afecte las plaquetas o tengamos un síndrome de Gel en las pacientes con instauración de un trastorno hipertensivo. ¿Ok? Tenemos entonces ya la última lámina, que son las gracias. Voy a dejar de grabar y dejamos esto abierto a los comentarios.